Bueno, hermanos, hoy vamos a empezar una nueva clase que es más que todo una continuación o una expansión de la clase que iniciamos hace un año. Hace un año nosotros vimos una clase que se llamaba ¿Por qué soy bautista reformado? Y la clase que iniciamos hoy es más que todo, no es tanto una continuación, sino una expansión de uno de los temas que vimos hace un año y que pues es sumamente importante que nosotros entendamos, aprendamos, porque esa es la base de lo que somos como iglesia. Para los invitados, aquellos que esta es la primera vez que están entre nosotros, o que quizás no estuvieron hace un año, nosotros somos una iglesia bautista reformada. Eso es importante para nosotros porque es algo que nos distingue. Es decir, hace un año yo les decía que, yo soy Eduardo Flores. Pero recientemente me di cuenta que realmente mi apellido no es Flores, yo no soy realmente Flores, soy Jiménez. Y es importante saber quién soy yo, de dónde vengo, quiénes fueron mis antepasados, porque eso cambia muchas veces nuestra historia y nuestra concepción de la vida. Pero como iglesia es importante saber lo que somos. ¿Cuáles son nuestras creencias? Y por eso fue que hace un año estudiamos ese tema de por qué somos una iglesia bautista reformada, porque cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia local, somos bautistas reformados. Y quizás usted no sea miembro de esta iglesia, sea un visitante nada más, pero quizás es importante que usted sepa qué es lo que creemos. Y por eso también esa clase fue importante, porque para muchas personas les aclaró, ¿qué creen ustedes? Si usted va a una iglesia local, es importante saber qué es lo que en esa iglesia se cree. Hay muchas iglesias que se dicen cristianas, por ejemplo, pentecostales, y son unitarios, por ejemplo. Creen que Dios es uno, que el Padre es el mismo que el Hijo y el Espíritu Santo, por ejemplo. Eso no es algo que nosotros creemos, eso no ha sido una creencia ortodoxa a lo largo de la historia de la iglesia con respecto a Dios. Entonces es importante que usted cuando entra a una iglesia sepa qué es lo que creen. Bueno, nosotros tenemos como Iglesia Bautista Reformada una confesión, que es decir, es un resumen de las doctrinas que nosotros consideramos son fundamentales de la Escritura. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros como iglesia confesamos. Si usted quiere saber qué es lo que nosotros creemos, usted puede solicitarle a la hermana Sandra una confesión, estudiarla y leerla para ver qué es lo que nosotros como iglesia creemos. Pero la clase, para nosotros, los miembros de esta iglesia, los que estamos identificados con esas doctrinas, es importante. No solo debemos saber por qué somos lo que somos, sino también es importante conocer este tema del federalismo, nuestro federalismo. Y ya ahorita vamos a ver a qué me estoy refiriendo con ese término. Pero es claro que nuestros días son días de gran confusión. Nosotros vivimos en un tiempo de un gran relativismo. No solo un relativismo moral, un relativismo ético, un relativismo en el pensamiento humano. La verdad ha sido marginada y ahora lo que prevalece son las opiniones de las personas, los sentimientos y las emociones. Es que yo pienso esto y eso y punto. O sea, no importa que 1 más 1 sea 2, no, yo creo que 1 más 1 es 3. Entonces usted no tiene por qué meterse con lo que yo creo. Así es como vivimos, así es como vive el mundo de nuestros días. Y el problema es que el cristianismo de nuestros tiempos no ha quedado, por así decirlo, impune de esa enfermedad. La poca claridad del pensamiento, la ignorancia, el rechazo a verdades bíblicas es evidente dentro del cristianismo de nuestros días.
En octubre del año pasado, el ministerio Ligonier de R.C. Sproul, no sé si ustedes conocen a ese pastor, es un pastor muy famoso, es autor de muchísimos libros, unido a una compañía de publicaciones que se llama Lifeway, publicaron un documento, una investigación que se llamaba el estado de la teología. Eso lo publicaron en octubre del año pasado. Y ese estudio intentaba medir el conocimiento teológico del adulto promedio en los Estados Unidos. Entonces ellos lo que hicieron fue entrevistar a más o menos 3,000 adultos, incrédulos y creyentes, identificados como cristianos o no, en los Estados Unidos. Y lo hicieron por varios meses. Y ellos mostraron en ese análisis lo que para mí demuestra el triste estado del cristianismo, no solo en Estados Unidos, porque ese es un reflejo de lo que ocurre en el cristianismo a nivel mundial, que es el cristianismo de nuestros tiempos. Ahora, para muchos pastores que hicieron un análisis de ese estudio, dijeron, wow, qué bueno. Vemos algo promisorio en este análisis con respecto a los incrédulos, porque vemos como que hay un conocimiento, por lo menos una base de teología en ellos. ¿Usted ha oído de Jesús? Sí, ha oído de Jesús. ¿Usted ha oído de la Biblia? Sí, ha oído de la Biblia, etc. Entonces, ellos vieron que eso podía servir como para el evangelismo, ¿verdad? Para saber cómo podemos hacer para llegarle a los incrédulos. Pero yo en mi análisis no me fijé en los incrédulos, yo hice un análisis personal acerca de las respuestas que hicieron los identificados con el evangelicalismo de nuestros tiempos a las preguntas que se hicieron. Y para mí demostraba una clara ignorancia y una triste evidencia de cómo está nuestro cristianismo. Por ejemplo, se les preguntó acerca de Dios a las personas. Y vean esto, solo el 77% de los que se identificaban como evangélicos estuvieron de acuerdo en que Dios es un ser perfecto y no puede cometer errores. O sea, usted dice ser cristiano, Dios es perfecto, puede cometer errores, y solamente el 77% de esos dijeron que no. Perdón, dijeron que sí, que es perfecto y que no puede cometer errores. Y el 23% de los que dicen que cristianos creen que Dios no es perfecto. ¿Me explico? Eso es algo terrible. Que usted diga ser cristiano y pueda pensar que Dios no es perfecto. Cuando se les preguntó si Dios era quien determinaba todas las cosas que suceden en la creación, el 31% de los evangélicos entrevistados estuvieron en desacuerdo. Dios está en control de todo, Dios es soberano, y el 31% de los que dicen ser evangélicos dijo que no. Cuando se les preguntó si Dios era el autor de la escritura, de la Biblia, solo el 77% de los cristianos dijeron que sí. Y el 23%, ¿qué piensan? Que fue Pablo quien escribió, él de su propia mente, de su propio pensamiento, las epístolas paulinas. Cuando se les preguntó acerca de la doctrina de la Trinidad, vean qué terrible, el 50% estuvo de acuerdo con nuestra doctrina ortodoxa de la Trinidad. Dios es uno en tres personas. La mitad. Si eso no demuestra una terrible ignorancia de las Escrituras, no sé qué puede demostrar. A mí me entristeció ese estudio. Cuando se les preguntó si Jesús era Dios verdadero y hombre verdadero, solo el 77% de los evangélicos estuvieron de acuerdo. Y vean esto, el 38% de los evangélicos creen que el hombre debe contribuir por sus propios esfuerzos a su propia salvación. El 38%. Y los invito a estudiar ese documento. Ese documento está en internet. Ustedes pueden ir a buscar el estado de la teología y encontrarlo ahí y hacer su propio análisis.
Pero es claro que la enfermedad que ha plagado el cristianismo de nuestros días es la ignorancia bíblica. Esa es la enfermedad de nuestros días en el cristianismo. Por ello, la urgencia de recuperar nuestro confesionalismo protestante, y en particular nuestro confesionalismo como bautistas reformados. Ese confesionalismo que caracterizó a la Reforma. La Reforma salió ¿de qué? Dios, ¿por qué trajo la Reforma protestante? Porque su pueblo, el mundo, los hombres carecían del conocimiento bíblico. La Iglesia Católica Romana tenía al mundo sumido en la ignorancia bíblica. Las misas se hacían en latín y nadie hablaba latín. Se leía la Biblia en latín y nadie hablaba latín. Es el mismo. ¿Qué necesitamos ahora? Una reforma, como han dicho muchos teólogos. Reforma, o volver a la reforma. Lo mismo que hizo la reforma en el siglo XVI es lo que necesitamos hoy en día. Por la gran ignorancia bíblica que abunda dentro del cristianismo. Dentro del cristianismo externo, ¿verdad? ¿Ustedes saben por qué muchos de los que se identifican como cristianos no son católicos romanos? Por cuestión de gustos. Porque creen lo mismo que creen los católicos romanos. O sea, el 38% de los evangélicos creen que ellos deben contribuir por sus propios esfuerzos a su salvación. Eso es lo que cree la Iglesia Católica Romana. Por eso es que nuestro impacto en el mundo ha sido tan pobre. ¿Qué somos? ¿Qué creemos? ¿Qué es lo que a nosotros nos une como iglesia? ¿Cómo entendemos nosotros las Escrituras? Son preguntas muy importantes. Muy importantes. ¿Por qué somos bautistas reformados? O sea, saber eso es sumamente importante. Ese fue mi argumento hace un año. ¿Por qué somos bautistas reformados? Es importante que nosotros sepamos por qué somos lo que somos. Es lo que nos va a hacer fuertes, los que nos va a hacer más unidos, los que va a hacer que nosotros podamos avanzar con mayor fuerza en este mundo, evangelizando al mundo perdido. El argumento de muchos es: vea, yo soy cristiano. No trate de encerrarme a mí bajo ninguna, dentro de un marco, dentro de una cerca ahí denominacional. La pregunta es, bueno, ¿qué tipo de cristiano es usted? Bueno, yo creo en Dios. Bueno, pregunto, ¿en qué Dios cree usted? ¿En el Padre de Jesús? ¿De cuál Jesús? El Jesús que está en la Biblia. Bueno, ¿qué cree usted del Jesús del que se habla en la Biblia? Porque no todos los que dicen creer en Dios creen en el Dios de la Biblia. Dios no es soberano. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no conoce todas las cosas. Ese no es el Dios de la Biblia. El Padre es el mismo que el Hijo y el Espíritu Santo. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Qué cree usted de Jesús? Bueno, usted puede decir creer en Jesús, pero ¿en cuál Jesús cree usted? En un Jesús que vino a morir para hacer que la salvación sea una posibilidad para los hombres. Ahora depende de usted si se salva o no. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia vino para morir por su pueblo, para salvarlo perfectamente, como vemos en Hebreos. Ese es el Jesús de la Biblia. Él no hizo de la salvación una posibilidad, Él lo hizo una realidad. ¿Qué cree usted de la Biblia? Bueno, el 23% de los que dicen ser creyentes dicen que no es la palabra de Dios. ¿Entienden por qué esas preguntas son importantes? Porque eso es lo que nos define a nosotros como cristianos, ¿o no? Usted puede ser un mero cristiano nominal, pero no un cristiano verdadero. ¿Me explico?
explico? Entonces son preguntas importantes y por eso es la importancia de una clase como la que vimos el año pasado y una clase como esta. La meta de todo cristiano es que nuestras creencias, lo que nosotros creemos, estén o sean consistentes con la Escritura. Lo que yo creo de Dios tiene que ser consistente con lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Lo que yo creo de Jesús tiene que ser consistente con lo que la Biblia dice de Jesús. Lo que yo creo de la salvación tiene que ser consistente con lo que la Biblia dice acerca de la salvación, etc. Si no, entonces lo que yo creo debemos desecharlo y cambiar y creer lo que dice la Biblia. Es que no, la salvación es que el hombre, yo tengo que hacer algo para salvarme, pero la Biblia dice otra cosa. Bueno, entonces desecho eso y creo lo que dice la Biblia. Eso es nuestro deber como cristianos. ¿Por qué somos bautistas reformados entonces? Y esa fue la pregunta que hice hace un año. La respuesta que yo les quise mostrar a ustedes es esta. Porque nuestro entendimiento de las Escrituras, a pesar de que no es perfecto, nuestra confesión no es perfecta, nuestra confesión no es nuestra autoridad, la Biblia es nuestra autoridad. A pesar de que nuestro entendimiento de las Escrituras no es perfecto y necesitará ser reformado por la Escritura, creemos que es el entendimiento más consistente de la Biblia. Por eso somos bautistas reformados. Por eso yo no soy presbiteriano. Por eso no soy pentecostal. Por eso no soy carismático. Porque yo lo que creo de la Biblia es eso. Lo que está en nuestra confesión. Y yo creo que eso es lo más consistente con la Escritura. Por eso soy bautista reformado. Estoy unido a esta iglesia. Por eso no estoy a otra, sino a esta. Porque eso es lo que aquí creen. Entonces yo estoy aquí. ¿Verdad? Y es así como entonces empezaremos este estudio sobre nuestro federalismo, sobre nuestra teología de los pactos bíblicos. El fin es que nosotros crezcamos como iglesia espiritualmente, que maduremos espiritualmente, que dejemos nuestra ignorancia, ¿verdad? Que seamos edificados para que podamos defender con más claridad lo que creemos. Lo que creemos dice la Biblia, ¿verdad? Para la gloria de Dios, la edificación de esta iglesia local y para ser más efectivos en nuestro alcance del mundo. Eso es lo que queremos. Entre más entendamos nosotros la Escritura, más será Dios glorificado, más edificados seremos nosotros como iglesia y entonces podemos impactar más al mundo. Entre más conozcamos la Escritura. Y ese es nuestro fin. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una introducción nada más. Vamos a definir lo que es la teología federal o la teología de los pactos. Vamos a demostrar y justificar el fundamento bíblico de la teología pactual o de la teología federal. Vamos a definir el término pacto y vamos a ir a la Escritura a lo largo de esta clase para ver el uso que hace la Biblia de ese término y qué es. Vamos a examinar los diferentes pactos bíblicos. Vamos a examinar brevemente otros sistemas de interpretación o de entendimiento de las Escrituras, principalmente el dispensacionalismo y la teología del nuevo pacto. Y más importante, creo yo, de todo esto, una vez que entendamos los pactos, es ver las aplicaciones de esa teología federal a nuestras vidas individuales y como iglesia. Eso vamos a ver también, las aplicaciones de esa teología federal a nuestras vidas individuales y corporativas. Eso es lo que vamos a hacer. Yo espero poder cumplir ese plan, pero eso es más o menos lo que vamos a ver en estos 3 meses. Entonces, ¿qué es la teología federal? Referimos a la teología federal, nos estamos refiriendo a la teología de los pactos divinos.
No es un término propio, no es un término perfectamente usado, pero es el uso que se le ha dado en los últimos años. Teología federal tiene que ver con los pactos bíblicos. ¿Okay? Estamos hablando del estudio de los pactos que Dios ha hecho con los hombres a lo largo de la historia de la humanidad. De eso se trata la teología federal. El estudio de los pactos que Dios ha hecho con los hombres a lo largo de la historia de la humanidad. Carlos Spurgeon le llamó a este estudio la médula de la divinidad. La médula de la divinidad. Y en un sermón de Hebreos 13, versículos 20 al 21, que predicó el 2 de agosto de 1874, dijo que el que conocía la teología de los pactos, esa médula de divinidad, era bendecido. Pero dice, aquel que no conoce los pactos, conoce casi nada del Evangelio de Cristo. Vean la importancia que tiene entender los pactos divinos. Entender la manera en la cual Dios o cómo Dios pactó con los hombres. Una manera importantísima de entender el Evangelio. Eso es lo que nosotros queremos conocer muchísimo mejor todos los días. Entonces debemos entender los pactos. Walter Chantry, un pastor bautista reformado, escribiendo en un libro sobre la teología federal, dijo: la médula está en el centro de los huesos que dan forma a nuestro cuerpo. Así, la doctrina de los pactos se encuentra en el centro de la teología, y la salud de cualquier sistema teológico depende de su entendimiento de esta verdad. Si usted quiere tener un sistema teológico saludable, entienda los pactos divinos. Eso es lo que Chantry dice. Así como la médula está en el centro de los huesos, esos huesos que le dan forma a nuestro cuerpo, ¿verdad? No somos, ¿verdad? Estamos erguidos porque tenemos huesos que nos dan esa forma, ¿verdad? Bueno, así los pactos divinos le dan forma a nuestra teología, la sustentan, le dan vida, ¿ok? La teología federal es entonces un sistema de interpretación bíblica. Es una manera de entender las Escrituras. Es un intento de juntar las piezas de la Biblia alrededor de ese concepto de pacto. ¿Ok? Y que si hemos leído la Biblia es evidente que hay pactos en la Biblia. Que Dios habla de pactos y que Dios hace juramentos, como vamos a ver, ¿verdad? Y el pacto, como vamos a ver, es la estructura global que le da forma a nuestra teología. Ese estudio de la teología de los pactos, o el estudio de los pactos, busca mostrar cómo es que por medio de esos pactos Dios ha buscado glorificarse a sí mismo en su obra de salvación por pecadores, en Jesucristo. Eso es lo que busca la teología de los pactos, es ver la manera en que cómo Dios se ha glorificado a sí mismo por medio de los pactos, salvando pecadores en Cristo Jesús. La Biblia no es una colección de historias aisladas, una por aquí, otra por allá, otra por allí, y todas las juntamos en un libro y ya. La Biblia es una sola historia, con una dirección progresiva, puntual, tiene una meta, que es Cristo. Es una sola historia, ciertamente escrita por diversos autores, pero por una solamente, que es Dios, ¿verdad? Pero es una sola historia con una dirección, es una historia progresiva, con una meta. Y los pactos, como vamos a demostrar a lo largo de estos 3 meses, son los elementos que unen esa historia. Eso es lo que hacen los pactos en la Biblia. Unen esa historia de la redención divina. La Reforma Protestante trajo consigo no solo el redescubrimiento de la doctrina bíblica. Había una ignorancia bíblica por siglos durante la Edad Media. Y la Reforma Protestante fue usada por Dios, ¿para qué? Para sacar de la ignorancia a su pueblo, para volver a rescatar la doctrina bíblica. Trajo también el redescubrimiento de la teología,
¿Cuántos hombres levantó Dios, teólogos, que escribieron sobre las diferentes doctrinas de la Escritura, ¿verdad? Pero también la Reforma Protestante trajo el entendimiento federal o pactual de la palabra de Dios. Eso es lo que trajo la Reforma Protestante, un entendimiento federal de la Biblia, de los pactos. Estos pactos, cómo unen la Escritura, eso fue lo que trajo también la Reforma Protestante. Y ese entendimiento particular de la Biblia en pactos es lo que ha distinguido a las iglesias reformadas a lo largo de los siglos. Esa es la característica, un entendimiento federal, un entendimiento pactual de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué somos bautistas reformados? Por nuestro entendimiento federal de las Escrituras, por nuestro entendimiento de los pactos de las Escrituras. Por eso somos bautistas reformados, por eso adoramos como adoramos, por eso vivimos como vivimos, por eso somos bautistas, por nuestro entendimiento federal. Es decir, yo no soy bautista y después entiendo los pactos. No, por entender los pactos de la manera en la que yo lo entiendo es porque yo soy bautista. A pesar, ustedes saben que hay iglesias reformadas que no son bautistas, credo bautista, es decir, que no creen en el bautismo de creyentes exclusivamente. Creen en el bautismo de infantes, ¿verdad? Y son reformados. Bueno, yo no soy presbiteriano, porque tengo un entendimiento claro de los pactos, y creo yo que es más consistente que el de los presbiterianos, hermanos nuestros, hermanos amados nuestros, ¿verdad? Pero es nuestra teología federal, hermanos, miembros de esta iglesia, es nuestra teología federal lo que informa, lo que nos informa y nos hace bautistas. Por eso creemos en el bautismo de creyentes, por nuestro entendimiento de los pactos. Y es claro que nuestra confesión demuestra que nosotros, desde el inicio, como bautistas reformados, fuimos federales. Es decir, creímos siempre en la teología de los pactos. Nuestra confesión es una clara evidencia de esto. Si ustedes leen la confesión que nosotros hemos adoptado, la Confesión Bautista de Londres de 1689, demuestra que nosotros tenemos un entendimiento federal de las Escrituras. El capítulo 7, que trata sobre el pacto de Dios, el párrafo 1 dice nada más esto: la distancia que media entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo ellas no podrán nunca llegar a vida espiritual si no es por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de un pacto. Es decir, la distancia, lo que dice la confesión en ese párrafo, es la distancia entre Dios y el hombre es tan grande que a pesar de que usted y yo tenemos raciocinio, tenemos una mente, somos inteligentes, capaces de entender cosas, la distancia entre Dios y nosotros es tan grande que es imposible llegar a nosotros a tener una vida espiritual si no es porque Dios condescendió y se relacionó con nosotros los hombres por medio de pactos. Eso es lo que creemos. Desde el principio nosotros entendimos las Escrituras así, o nuestros antepasados, ¿verdad? Somos bautistas reformados porque somos federalistas. Ahora, y esto es importante, esta manera de interpretar las Escrituras por pactos, y eso es lo que vamos a demostrar en esta serie, es la manera más consistente de interpretar las Escrituras. Entonces nosotros vamos a ver que el dispensacionalismo es un error, y vamos a ver que la teología del Nuevo Pacto es un error, y vamos a ver que la manera de interpretar las Escrituras es más consistente con la Escritura. Por eso somos bautistas reformados. Ahora, ¿cómo demostramos esto? ¿Cómo demostramos que la estructura de la Biblia, que esa interpretación, esa manera de interpretar las Escrituras por pactos es la más consistente? Primero, la Biblia está estructurada, ¿o no?
Véanlo así. Vayan a la primera página de sus Biblias. Bueno, no la primera, algunas de las primeras. Donde están todos los libros de la Biblia. ¿Cómo está dividida la Biblia? ¿Ah? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Un testamento es un pacto. La Biblia está estructurada por medio de pactos, está dividida pactualmente. Antiguo pacto y nuevo pacto. Hebreos 8, versículo 13. Hebreos 8, versículo 13. El pasaje lo leímos la semana pasada, creo que lo leeremos, hoy seguiremos con el capítulo 9, pero Hebreos 8, 13 dice, hablando de este nuevo pacto en Cristo, este mejor pacto, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, la misma Biblia dice que la Biblia o la historia de la redención está dividida en dos: un pacto viejo y un pacto nuevo. Un testamento viejo y un testamento nuevo. Entonces, esa es una demostración de que la Biblia tiene debe ser interpretada de una manera pactual, ¿verdad? En testamentos, el pacto antiguo hecho con Israel y el nuevo pacto hecho con la iglesia, inaugurado por el derramamiento de la sangre de Cristo, como hoy escucharemos se nos hará visibles en la cena del Señor que estaremos celebrando en esta noche. Segundo subpunto de ese primer punto, la Biblia está estructurada pactualmente. Hay libros en la Biblia que están escritos de una manera pactual. Ustedes saben que, no sé si ustedes han leído o han estudiado esos antiguos tratados, tratados antiguos de los reyes. Cuando un rey llegaba a una nación y conquistaba a otra, él hacía tratados con el pueblo que acababan de conquistar. Y esos tratados lo que se le decía al pueblo: esto es lo que tienen que hacer. Este soy yo, su rey, su conquistador, usted tiene que hacer esto y después hacer esto y punto. Esos tratados estaban divididos de cierta manera. Todos los estudiosos de los tratados antiguos del Oriente Medio, de la antigüedad, ha encontrado una estructura pactual. Todos esos tratados estaban así: tienen un preámbulo, un prólogo histórico, tienen estipulaciones, tienen sanciones y tienen sucesiones. Bueno, ustedes saben que hay libros en la Biblia que están escritos de esa manera. Deuteronomio es un libro escrito como un tratado pactual. ¿Qué hizo Dios con Israel? ¿Qué estamos viendo nosotros en Éxodo? Dios, el Rey soberano, el Rey del universo, decide salvar y rescatar a un pueblo. Toma, lo conquista y lo saca. Se lo lleva al monte Sinaí y le dice: yo soy su rey, yo soy su Dios, y ahora ustedes tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Deuteronomio es un libro así. Ustedes leen Deuteronomio, está estructurado de esa manera. Tiene un preámbulo, que es Deuteronomio 1, del 1 al 5, tiene un prólogo histórico del versículo 6 del capítulo 1 hasta el 4:43, tiene estipulaciones del 4:44 al 26:19, tiene sanciones del 27:1 al 28:68 y tiene sucesiones, y así está estructurado el libro de Deuteronomio. Los primeros 3 capítulos de Génesis están estructurados de esa manera también. O sea, la Biblia abre como un pacto. Así comienza la Biblia. Y la Biblia además inicia con 2 pactos. Y eso lo vamos a ver más adelante. El pacto de obras hecho entre Dios con Adán. Pacto de obras. Usted tiene que hacer esto, si no va a morir, ¿verdad? Y también empieza, una vez que ese pacto fue quebrantado, dando las promesas
del pacto de gracia. En Génesis 3:15. 2 pactos en los primeros 3 capítulos de la Biblia. O sea, la Biblia está repleta de ese tema de los pactos. Eso es lo que une nuestra teología. Eso es lo que une la teología bíblica, los pactos. Por eso creemos que es la manera más consistente de interpretarla. Además, el término pacto es mencionado en la Biblia casi 284 veces, o casi no, 284 veces. Segundo, la Biblia nos muestra que Dios hace juramentos o pactos, votos. ¿Cuántos juramentos leímos solo en Hebreos? Y Dios juró Jehová, ¿verdad? Salmo 89:3, Dios dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. Hice pacto, juré. Esos juramentos son pactos divinos, son votos que afirman o que hacen afirmaciones que son aceptadas como decisivas. Juró. Cuando Dios juró, ¿qué está diciendo? Que no hay nada, Él no se va a echar atrás, que eso va a ocurrir, ¿verdad? Es un juramento, es un pacto. En Hebreos 6:13-18, ¿verdad? Cuando dice, el autor dice: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y luego el autor continúa con su argumento para demostrar que en ese acto divino, en ese juramento, ocurrió para nuestro beneficio, para nuestro consuelo, ¿cierto? Tercero, la existencia de Dios es pactual. ¿Cómo? Dios existe como un ser pactual. Dios es uno en 3 personas. Esas 3 personas existen en la eternidad bajo una relación pactual. Es decir, de un completo compromiso el uno con el otro. Salmo 110:4, que tanto hemos escuchado en los últimos 3 meses. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Juró Jehová. ¿Con quién juró Jehová? Aquí, ¿con quién estaba haciendo Dios pacto? Bueno, Salmo 111. Jehová dijo a mi Señor, Jehová dijo a Adonai. Esa es una conversación entre el Padre y el Hijo en la eternidad, en donde el Padre le jura al Hijo que Él sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa relación, esa existencia divina ha sido siempre por medio de pactos. Pactual, un compromiso total. El Padre se compromete con el Hijo y el Hijo se compromete completamente con el Padre, y el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Así ha sido siempre. La existencia de Dios es pactual. Y por último, la relación de Dios con el hombre es pactual. Dios nunca se ha relacionado con los hombres de otra manera que no sea un pacto. Nunca. Dios creó al hombre y ¿qué hizo? Un pacto con él. Un pacto de obras. En la primera vez que Dios se relaciona con el hombre, lo hace por medio de pactos. Y así es como ha sido siempre. Vea, la iglesia ahora, nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Eso es todo el argumento de Hebreo. Estamos bajo el nuevo pacto, un pacto muchísimo mejor. Pero eso no quiere decir que el incrédulo no esté bajo un pacto divino. Los incrédulos, como veremos, están bajo el pacto de obras todavía. Porque ese pacto fue hecho con Adán, el padre de todos los hombres que han existido. Los incrédulos tienen una relación con Dios. Ellos están bajo el pacto de obras. Y eso es lo que hace de su condición algo tan terrible, ¿cierto? Eso lo vamos a ver cuando veamos el pacto de obras. Pero la relación de Dios con el hombre es pactual, ¿verdad? La Biblia dice que los hombres han quebrantado algunos de los pactos que Dios hizo con ellos, ¿verdad?
Cuando Dios hizo un pacto con Israel, el antiguo pacto, ¿qué dice Dios por medio del profeta Jeremías en Jeremías 31:32? No como el pacto, o sea, hablando del nuevo pacto, este nuevo pacto que Dios traería en Cristo Jesús, dice que Él haría un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, ellos quebrantaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Entonces, la Biblia está estructurada por medio de pactos. Dios hace pactos, juramentos en la Escritura. Eso lo vemos a lo largo de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. La existencia misma de Dios es pactual. Y todas las relaciones de Dios con el hombre han sido por pactos. Esa es la manera más consistente de entender las Escrituras, por medio de pactos. Y por eso estamos estudiando la teología de los pactos. La Biblia no es un conglomerado de partes sin relación la una con la otra. Una unidad sostenida o mantenida, sujetada por los pactos. ¿Ok? La única manera que usted va a entender el Antiguo Testamento es entendiendo el Nuevo Pacto. Y entendiendo el Nuevo Pacto, usted no lo puede entender si no entiende el Antiguo. ¿Cómo es que Dios ha venido relacionándose con los hombres a lo largo de la historia de la humanidad? Si usted no entiende, es más, un autor dice, si usted no entiende Génesis 1 al 3, usted no puede entender la Biblia. Usted no entiende el Evangelio. Si usted no entiende Génesis 1 al 3. Pero usted, por eso estos planes de lectura de toda la Biblia son tan importantes. Pues tenemos que entender toda la Escritura, ir leyéndola toda, ir enfocándonos, meditando en ella, cómo es que Dios va relacionándose, cómo es que Dios va ejecutando ese plan de redención a lo largo de la historia. Y veremos, si leemos la Biblia así, ustedes van a ver que en ese plan lo que une todo eso son los pactos divinos. De ahí la importancia de estudiar la teología pactual y de tener una teología de los pactos consistente con las Escrituras, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, esto es una introducción apenas, pero si tienen alguna pregunta, pues no duden en acercarse a mí o a alguno de los pastores y tenemos un tiempo ahora para descansar, saludar a los hermanos y ya estamos comenzando con el culto de esta mañana. Muchas gracias.